las medidas que se van a tomar de esta focalización de subsidios, lo cual nos genera bastantes dudas, por lo cual tenemos también que conversar con analistas y ver qué es lo que debemos esperar, porque si bien es cierto, la vez anterior se tomó acciones en octubre sin consultar con nadie, al parecer solamente consultó con los gremios empresariales, pero a los directamente afectados pues no se les consultó, y por eso ya vimos lo que sucedió en octubre. Ahora se anuncia esta focalización de subsidios, entonces vamos a ver qué es lo que nos espera. Muy buenas tardes, Adrián, bienvenido a Hoja de Ruta. ¿Qué esperar? ¿Qué espera el pueblo o qué debemos esperar para estas medidas que se van a tomar? Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y mirando en Hoja de Ruta, y muchas gracias, César, por la invitación. Para mí es un gusto estar siempre en los medios alternativos, que creo que ahora están realmente rompiendo el cerco mediático, y eso ya es muy importante para que la ciudadanía se mantenga informada de una manera adecuada, ¿no? Muchas gracias, y ahí estamos para eso. Bueno, contarte un poco primero que el escenario bajo el cual ahora el gobierno pretende nuevamente incorporar el tema de la focalización de subsidios es un escenario que no es nada prometedor, ¿no? Comenzamos primero que nada un 2020 con indicadores muy bajos en todas las aristas de gestión del gobierno. Un país con un 0,5% de crecimiento, casi nulo. 130,000 despidos, que fue lo que ocasionó el gobierno el año anterior, en el 2019. 6 de cada 10 ecuatorianos actualmente se encuentran con un trabajo inadecuado o sin trabajo. Lo que repercute evidentemente en los indicadores como gobierno, ¿no? 9 de cada 10 ecuatorianos no cree en el presidente, no cree en el gobierno. 8 de cada 10 piensa que este año vamos a estar igual de mal o peor que el 2019, y donde tenemos indicadores de pobreza que se han elevado. Actualmente tenemos en la parte rural un 45% de pobreza, que eso es muy preocupante, un indicador que no lo habíamos visto en muchas décadas de nuestro país, y una pobreza urbana que se incrementó y que actualmente está en un 20%. Todo este escenario realmente hace muy peligroso la toma de decisiones en el aspecto económico. Y hablo de toma de decisiones porque yo creo que se quieren implementar ciertos escenarios para implementar también una agenda pro los nuevos amigos del gobierno, pro grupos financieros y pro grupos empresariales, evidentemente que tienen intereses particulares sobre estas decisiones que se vayan tomando. Entonces, bajo este escenario, esta semana el presidente ha informado sobre una focalización de subsidios que hay que recalcar, de acuerdo con el acuerdo, mejor dicho, en función del acuerdo firmado con el FMI, que le mantiene al gobierno totalmente maniatado en el tema de toma de decisiones económicas. Realmente no es una focalización de subsidios, no es la eliminación de los subsidios como tal, sino estamos hablando de la liberación del precio de los combustibles. ¿Y por qué resulta esto diferente en concepto como tal? Porque una liberación hace que el precio sea fluctuante, y no lo marca como eliminar un subsidio y marcar un precio techo de los combustibles, que eso haría que tengamos los ciudadanos cierta certidumbre de cuál va a ser el valor del precio del combustible, sino que viviremos a expensas o a la deriva de entender cómo van los precios internacionales, y en función de eso tendríamos un costo o un precio de los combustibles, ¿no? Claro, ahora, entonces, si esa es la finalidad, obviamente también ahí vendrá un alza de precios de todos los productos de primera necesidad. Cuando tengamos una alza de precios de combustibles, que no sepamos cuál será la certeza ni a qué precio irán, sino que fluctuarán de acuerdo a la economía que va a estar que vaya a tener el país, ¿no? Claro, ahí hay varios escenarios que se confabulan. ¿Y por qué lo peligroso de tomar una decisión como la liberación de un precio de combustibles? Que yo les voy a plantear un escenario bajo el cual para mí es la razón fundamental sobre la cual pesa la toma de esta decisión. Lo primero, ya nos pasó en octubre, lo que volveremos a vivir será un nuevo octubre, con varias aristas similares, pienso a lo anterior, aunque también vemos que el gobierno
realmente ser reforzado en ciertos ámbitos, como en el tema de armar a la policía, armar al ejército, traerles ahora a Estados Unidos de realmente la voz cantante sobre todo el tema de seguridad. Entonces, eso va a ser, o esos son los mensajes para decirle a la población, no salgas a protestar, cuidado porque estamos mejor preparados que lo que pasó en octubre. Y como tú lo mencionabas, y estoy de acuerdo, el primer efecto que causa una subida de combustibles, en este caso se habla del tema de la gasolina. Por el momento, el gobierno ha indicado que el diésel no se lo va a topar. Algo que a mí ya me da sensaciones y también me permite asegurar el siguiente escenario que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque realmente el subsidio sobre el tema del combustible extra, estamos hablando de $400 millones. El gran peso de los subsidios está en el diésel. ¿Y por qué se encuentra en el diésel? Primero porque, claro, es el producto de mayor consumo en el nivel productivo y en el nivel logístico, llámese comercialización de productos y transporte de productos, lo cual sí va a impactar en la economía. Impacta en el sistema de precios y en el sistema neurálgico de precios, es decir, te suben el transporte, subirán los insumos, subirá la comercialización y el primer efecto es la especulación. Esta especulación que realmente termina siendo incierta, ya lo vivimos en octubre porque hubo desabastecimiento más de especulación, entonces hubo momentos en que en esos 12 días el precio de los alimentos se duplicaron y hasta triplicaron dependiendo de la provincia donde te encontrabas, lo cual ya afecta mucho al ya golpeado bolsillo de los ecuatorianos. Ese es el primer efecto que va a causar esta decisión de darse como la está manteniendo el gobierno, ¿no? ¿Y cuál sería el segundo escenario, Adrián? Hay un escenario que lo venimos conversando, algunos analistas económicos y políticos acerca del tema, y es una confabulación, porque para mí la real toma de decisión sobre el tema de los subsidios, más que estar enfocada en el tema de quitar o eliminar estos 400 millones en el presupuesto, que realmente y que sirvan para algo. Es un alto risible, que claro, el gobierno le ha dicho que va a volver los ojos al campo y que vamos a tener programas donde se van a focalizar y beneficiar los grupos, digamos, los grupos vulnerables. El escenario se plantea de la siguiente manera. Actualmente existe una solicitud de interpretación acerca de los TBIs. Los TBIs, de una manera simple, sí, son acuerdos bilaterales entre los países de los cuales se benefician las grandes corporaciones o las grandes empresas multinacionales. Que no son nada beneficiosos para el Estado. De hecho, hemos firmado 14 y nunca ha habido mayor inversión extranjera en el país, ni nunca hemos tenido seguridad, sino más bien nos han causado inseguridad porque hemos tenido muchos juicios de repetición y no decir lo demás, no hemos podido ganar ninguno. Eso ha sido histórico en el Ecuador. ¿Cuál es el escenario entonces? Bajo la liberación del precio de los combustibles y con el reforzamiento para las grandes transnacionales, se vuelve muy jugoso el negocio de la concesión de la refinería. Entonces, yo te decía, porque ningún inversionista va a venir al país cuando a tratar o pretender una concesión de una refinería si tú tienes un precio fijado de mercado. Tú como inversionista lo que vas a requerir es primero que te liberen el precio. ¿Para qué? Para poder manejar tus costos de producción y poder tener un precio que te asegure tus utilidades. ¿Y cómo me blindo jurídicamente si es que viene un gobierno de otra tendencia y me quiere eliminar, digamos, la concesión que la quieren hacer efectiva según el propio pronunciamiento del ministro de Hidrocarburos en los primeros 6 meses del año? Es decir, este semestre va a ser un semestre de mucho movimiento y muy convulsionado también en este aspecto. Termina pasando que ahí es donde se cierra la pinza, porque por el otro lado te aseguras en el que si es que el siguiente gobierno te quiere revertir la concesión, tú tengas esa posibilidad abierta de que la transnacional te imponga juicios al Estado ecuatoriano con las millonarias pérdidas que eso implicaría para nuestro país, ¿no? Claro, pero a ver, una vez que tienen en este caso las empresas tienen el amparo de los TBIs, nunca vamos a poder denunciarlos nuevamente, o sea, no va a haber como se los hizo ya en el gobierno anterior o en la constitución anterior. Sí los vamos a poder hacer, pero el problema de hacerlo es que igual ya puede haber juicios instaurados. Es decir, si logran la concesión con el amparo de los TBIs, de la interpretación esta supuesta de la Corte Constitucional del Ecuador, ya les deja la puerta abierta para que en su momento digan, bajo esta concesión se encontraban vigentes los TBIs. Entonces igual vas a tener la demanda,
pese a que posterior tú puedas eliminar los TBIs como ya se lo hizo en el 2008 y un segundo grupo. Ya hasta poder salir de eso serán, ¿qué? 10 años, 15 años. Y más que eso, el riesgo de las millonarias demandas que nos pueden venir como al Estado ecuatoriano. Claro. Porque claro, estas concesiones, estamos hablando de números superlativos que ya nos impactaría mucho un juicio de repetición de alguna de estas multinacionales. ¿Pero esos serían nuevos TBIs o en este caso se retomarían los que ya estaban firmados? Porque si es así, no sé, pero me preguntaría yo, ¿hasta Odebrecht podría ahí enjuiciarnos también por haberle quitado los contratos que tenía acá? De la información que provee el gobierno, que también es de cuentagotas, porque si algo tiene este gobierno como su característica es ese afán, a mí hay una palabra que me encanta, entucador de hacernos del tema de la ley y dosificarnos también los paquetes. Ya nos pasó con el mamotreto de ley que querían colocar en diciembre y terminó entrando dosificada en enero, la ley tributaria. Y ahora de la poca información que se tiene es que tienen 14 TBIs listos para el momento en que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del tema de la inversión, aplicarlos. Son 14 tratados con distintos 14 países, ¿no? Y se vuelve peligroso. Como te decía, el problema de esto es tener esa ventana abierta y ese riesgo abierto. Ese riesgo que, yo tengo que decirlo enfáticamente, lo que va a hacer es promover lo que el gobierno quiere hacer, que es imponernos en este año una agenda de saqueo. Una agenda de saqueo direccionada a vender los activos del Estado. A vender los activos del Estado como son las refinerías, a vender o concesionar los activos del Estado como lo habla en la propia carta del FMI, Banco del Pacífico es uno de los que se encuentra, Transelectric, que es parte del CENER, el sistema de transmisión eléctrica, es otra de las concesiones que se quiere promover este año y que lo evidenciamos también en la propia proforma presupuestaria, ¿no? Bajo la cual está basado mucho del presupuesto o que tiene su esperanza mucho del presupuesto de este año 2020. A ver, y ahora entonces, si nosotros dejamos que se privaticen las refinerías, los precios de los combustibles serán precios internacionales, obviamente, porque ya están sin subsidio, aparte les liberas del precio, aparte ellos pondrán el precio que ellos quieran de acuerdo al costo de su producción y todo. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, mira, ¿qué hacer? Siempre le digo yo a la ciudadanía cuando me preguntan acerca de esto, y conversamos con otros analistas también, yo creo que lo importante es la ciudadanía tiene que estar informada, tiene que pretender y tiene que buscar también información, porque aparte de esto es todo el cerco mediático que se desarrolla, que envuelve todas las decisiones, ¿no? Entonces ahora vemos muchos medios de comunicación masivos que están a favor de los TBIs, entonces dice, pero ¿por qué no tenemos de acuerdo con más países? ¿Por qué no nos aperturamos al mundo? Entonces parte de todo el encuadre mediático que quieren colocar en la mente de los ciudadanos para decirles, no, el TBI es bueno. Pero vamos a las cifras, los TBIs nunca han sido buenos para el país. Claro, no hay uno solo que nos haya beneficiado. Hemos firmado 30 TBIs en los últimos años, se terminaron, en el gobierno de Correa se terminaron los TBIs porque nunca fueron beneficiosos para el país. No existen indicadores de inversión extranjera que nos hayan realmente dicho que un TBI realmente beneficia o que atrae mayor o menor inversión. O que haya cuidado los intereses de un Estado, por ejemplo. Nunca lo han cuidado. De hecho, nosotros como Ecuador no somos el único caso en que han perdido TBIs. Uruguay tuvo un juicio gigante con Philip Morris por el tema de los tabacos. ¿Por qué? Porque tenía un TBI con un país europeo, lo que le abría la puerta a una subsidiaria de ellos a poder instaurar demandas internacionales millonarias, como te imaginarás, César. Claro. Y que perjudican muchísimo al país. Porque solo el hecho de entrar en una demanda internacional ya te hace incurrir en costos de bufetes de abogados que son sumamente elevados para lo que nosotros deberíamos manejar. Claro, tanto es así que, por ejemplo, Perú está siendo demandado en Luxemburgo por Odebrecht. Es una locura y es una demanda de 1.200 millones de dólares la que le están instaurando. Ese es el peligro de tener puertas abiertas con TBIs
como te decía, que lo único que buscan es darles beneficios y tener estas posibilidades para que las transnacionales evacúen o tengan recursos de repetición sobre alguna política que no les guste de los estados donde están ellos interactuando, ¿no? O donde están ellos con operaciones. Tanto es así que nosotros, o sea, el Ecuador denunció este contrato, le denunció la OXI, y luego la OXI nos mandó una demanda que terminó ganando, ¿no? Sí, y como te decía, en el Ecuador no tenemos experiencias de haber ganado ningún juicio de repetición ni en nuestra historia. Entonces, pretender ahora, al igual que pasa con el acuerdo del FMI, que por cierto tampoco nunca hemos tenido beneficios con el acuerdo del FMI, y tampoco en este conocemos todo a totalidad, ¿no? Para nada, ¿no? De hecho, la información de los TBIs, como te digo, es a cuentagotas, y hasta ahora lo que sabemos es que tienen 14 en la mesa, listas para que el momento que la Corte Constitucional lo haga, aplicarlos. Que eso sería algo muy nefasto para la economía, porque nos dejaría muy endebles ante las decisiones de las posibles concesiones o posibles ventas de activos del Estado. Claro, no, tienen 14 listos y también están a la cola las empresas transnacionales para caernos con juicios. Por supuesto que hay intereses de empresas transnacionales en tener estas, digamos, entre comillas, seguridades para ellos del momento de invertir en el Ecuador. Entonces, todo este escenario confabula, como te decía, la agenda del reparto para un gobierno que lo que nos ha indicado, lo que ha pasado estos casi 3 años de gobierno, es que han destruido programas, ¿no? O sea, es un gobierno que se ha dedicado económicamente nos ha dejado muy debilitados, muy golpeados. El tema de los despidos llega a un punto tan álgido, diría yo, que hoy por hoy el propio IES se va a sentir esta repercusión, porque entendamos, empleado que deja de estar asegurado por un tema de desempleo, deja de ser un aporte más para el BIES. Entonces, y aparte capaz que se tira la cesantía. Lo más probable es que termina pasando eso, porque, como te digo, son medidas tan radicales, tan neoliberales, de una política, yo ni siquiera la llamaría netamente neoliberal, de un neoliberalismo criollo, un poco apresurado. Y por eso te decía, para mí la agenda es más que enfocada en un tema neoliberal, está enfocada en que este último año hacer el reparto de todo lo que tengamos en activos para el Estado. Hagas lo que puedas, más o menos. Sí, lamentable decirlo, pero es así. Las medidas que se van tomando y las decisiones, como tú ves, que vienen de diferentes frentes, confabulan escenarios que nos van a dejar muy debilitados para poder luego revertir esas decisiones. Y posterior tratar de construir algo sobre eso, ¿no? Claro, ahora, ¿qué otra de las medidas podría tomar el gobierno, aparte de esta focalización? ¿Cuál crees tú que podría ser otra de las medidas que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional? Para mí una de las medidas más peligrosas es lo que intentaron hacer en la ley de diciembre, en la ley económica que le llamaban la Trole 4, si no estoy mal, que era el cambio en el Código Monetario. El Código Monetario, donde le daban justamente le quitaban ese poder de regulación al Banco Central y le entregaban la Junta Bancaria justamente a una junta de notables que tenían que venir del sistema financiero, es decir, a exbanqueros o banqueros en estado pasivo, digámoslo así, que manejen las decisiones del Banco Central. Porque esta decisión para mí es algo que también termina siendo muy sensible y que en su debido momento es parte de los condicionamientos que tiene la carta que firmó este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, es porque nuevamente debilita el sistema financiero, porque les abre las puertas a los grupos financieros, de los grupos banqueros de este país, para que ellos nuevamente puedan hacer un uso indiscriminado de los recursos que tienen actualmente como respaldo de los depositantes. Pasó ya en el 94 con la ley que aprobó el ahora defensor de la dolarización, Dajic. Alberto Dajic. Exacto, y ahora la quieren volver a colocar de una manera, digamos, maquillada, y esas son de las decisiones que realmente hay que tener mucho cuidado y que la ciudadanía tiene que estar muy atenta y muy activa sobre lo que termine pasando en estas decisiones, que como ves, nuevamente, vienen por diferentes frentes y ahí es lo importante que la ciudadanía se mantenga realmente muy informada. Dentro de nuestra audiencia, nos dicen que
Esta entrevista está parcializada, dice, porque no tenemos argumentos técnicos. ¿Nos podría decir cuáles son los argumentos técnicos para decir que los TBI son malos y que los subsidios focalizados no se pueden dar en este país? Bueno, técnicamente está la historia, ¿no? Son 14 TBIs que se han firmado en el Ecuador. Son 14 TBIs que no han traído indicadores con la firma de ellos de mayor inversión extranjera. Están los números. De hecho, te lo digo, y este gobierno también se caracterizó, el último año nos ofrecieron 1.200 millones de inversión extranjera, llegaron 80. O sea, ese es el nivel con la que este gobierno se ha manejado en el tema de inversión extranjera. En los anteriores, digamos, antes del 2008, cuando fue la primera salida de los TBIs en el Ecuador, no teníamos una inversión extranjera superior a los 1.000 millones. Nunca ha existido en el Ecuador una inversión extranjera superior. Entonces, decir y comprar el discurso del gobierno de que ahora con los TBIs vamos a reforzar y vamos a implementar una política más agresiva de atracción de inversión extranjera, realmente la historia te dice que no ha sido así. Bueno, el gobierno que más firmó TBIs fue el de Sixto Durán Ballén. Es que fue el gobierno que más trató de implementar una política neoliberal. Y acordémonos en lo que pasó con el gobierno de Sixto. El gobierno de Sixto dejó todo el escenario armado para la posterior quiebra del país en el 99, porque técnicamente también la ley de instituciones financieras promovidas en el 94 por Alberto Dajic y aprobadas por Sixto Durán Ballén también, por el Congreso, mejor dicho, en esa época, fue la causante del feriado bancario del 99. Fue la causante de un feriado bancario que nos costó a todos los ecuatorianos 6.000 millones de dólares en el salvataje que tuvimos que hacerles a los bancos. Y eso sí son datos técnicos, datos que los hemos vivido. 1.8 millones de migrantes que tuvieron que salir del país para salvar la econnomía, convirtiéndose en el segundo rubro del presupuesto general del Estado después de los ingresos petroleros. Entonces, técnicamente e históricamente podemos evidenciar que realmente estos tratados no han traído ningún beneficio para el país. Ahora, acá se ha liberado, inclusive se quitó el impuesto a la salida de capitales. ¿Crees tú que puede estar en peligro la dolarización si es que en un momento dado empiezan a salir todas las remesas y todos los dólares de aquí del país y nos quedamos sin circulante, por ejemplo? La ecuación del fortalecimiento de la dolarización tiene básicamente como primera premisa la cantidad de flujo de dólares que tengas en la economía. Porque al tener y al estar imposibilitados de una emisión de dinero por el manejo de una moneda externa, hablemoslo así, y por también ese impedimento de poder manejar el tema del factor cambiario, ¿qué es lo que hace que tú tengas que la ecuación se basa en el flujo, en la cantidad de dinero que tengas en la economía? Entonces, la dolarización se vuelve más fuerte cuando tú atraes mucho más dólares a la economía ecuatoriana, cuando fortaleces el sistema de la economía real, la economía del circulante, la economía que vivimos todos los ecuatorianos día a día, y evidentemente si tomas decisiones donde liberas o abres la ventana para que los recursos salgan, o abres la ventana a que vengan capitales golondrina, que también ya nos ha pasado en el Ecuador, en eso del año 96 al 99, más o menos ingresaron 30.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana como capital golondrina. ¿Y qué es lo que hicieron estos capitales? Apenas sucedió la crisis del 99, apenas tuvimos el tema del feriado bancario, se fueron del país, se fueron y nos dejaron realmente desprotegidos, que si nos vuelve a pasar en una economía dolarizada, la realidad es que tendremos forzosamente que salir de ella porque no tenemos circulante, no tendríamos de flujo para poder soportar la economía dolarizada. Abrir estas ventanas es lo peligroso. Tener siempre esto o vivir en esta zozobra de que existan decisiones que pueden llevarnos a este peligro es la parte que a mí me preocupa y la parte que realmente donde tenemos que estar atentos la ciudadanía. Ahora, con la visita del señor presidente a Estados Unidos, se abre la puerta para un tratado de libre comercio, no digamos un TLC, pero sí un tratado que pueda abrir los mercados y en este caso afectar a la producción nacional. Bueno, en los acuerdos y nuevamente la historia de nuestro país nos lleva a ver lo que ha pasado y cómo nos ha ido ya en las negociaciones de estos acuerdos internacionales. Que ojo, yo creo que un acuerdo y un criterio personal tiene que favorecernos de una manera equitativa. Es decir, tiene que ser de mutuo beneficio para los países. Pero si es un acuerdo
que como ya ha pasado en ocasiones anteriores también, lo que quiere es desproteger a nuestro sector agrícola, por ejemplo, desproteger a nuestra producción nacional, desproteger a los emprendedores, que ahora tanto se habla del tema de emprendimiento en el país, ¿no? y de esto, entre comillas, también fortalecimiento del emprendimiento. Realmente las condiciones económicas del país no están para una firma de un acuerdo, digamos, totalmente abierto. Entonces ahí sí habrá que ver qué tanta apertura tienen los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para entender ciertas complicaciones y para entender el escenario bajo el cual el Ecuador se está desarrollando. Y nuevamente hay que estar muy cautos y hay que entender bien cuáles son los condicionantes del acuerdo antes de firmar, para que sea nuevamente beneficioso para las partes, que creo que eso nadie va a estar en contra de un acuerdo que... Pero no pone en peligro ahí la industria nacional, por ejemplo, porque ya está viviendo Colombia, ¿no? El café de Colombia, el maíz de México, o sea, esos tratados no siempre son beneficiosos para todos. Efectivamente, no siempre son beneficiosos para todos y ahí está el cuidado de los ciudadanos y de los ciudadanos que tenemos que estar siempre atentos, siempre informados y siempre pendientes de lo que el gobierno está haciendo para entender si este acuerdo realmente me beneficia o no, o si realmente a quién está beneficiando este grupo, o realmente qué grupos económicos se benefician con cierto acuerdo. No, como hay muy poca información, realmente regresaron la anterior semana y solo lo único que sabemos es que hay las puertas abiertas para sentarnos a conversar. Entonces habrá que ver en las primeras conversaciones qué es lo que pretende el gobierno de Estados Unidos con el gobierno ecuatoriano para entender el real impacto que podría tener un acuerdo que nuevamente históricamente siempre han tratado o siempre han repercutido mucho sobre la economía básica, el sector agrícola, el pequeño agroindustrial, los pequeños productores siempre han sido los que han terminado siendo un poco afectados y a la final nunca hemos terminado de concretar un acuerdo, digamos, con Estados Unidos. Lo que sí también un poco a mí me extraña es, hoy por hoy, y esta visita la han catalogado como un logro a nivel internacional, y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos quiera sentarse con el Ecuador, ya lo ve el gobierno o trata de encuadrarnos sobre un logro y sobre un beneficio. Realmente no hay ningún logro, ningún beneficio hasta no tener concreto algo. Y yo creo que de la misma manera deberíamos medir un logro que sí se realizó, que es del acuerdo con la Unión Europea. Y más bien habría que ver qué hemos hecho internamente en el Ecuador para promover justamente la mayor comercialización con la Unión Europea. Un mercado que relativamente puede ser igual o más beneficioso que el propio mercado americano. Claro. Entonces, yo ahí veo el encuadre mediático va más para promover un cierto acercamiento que para promover algo que ya lo tenemos vigente desde hace 2 años atrás, que es un acuerdo real con la Unión Europea. Entonces, ahí yo creo que también mucho da de cuál es la agenda que tienen los medios para tratar de posicionarse. Nosotros sabemos que en el Ecuador siempre lo que sea de Estados Unidos será mejor, ¿no? Obviamente, y si es con ellos es mejor. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, que en el Ecuador ahora, bueno, siempre nosotros conocíamos que el billete de $2 era llamador, era de suerte, pero ahora resulta que le ponen a circular acá? ¿No afectará esto también en la economía o será de que quieren ahí por ahí disfrazar el tema de que como ya no hay billetes de dólar, hay de $2, entonces todas las cosas costarán $2 y empezará a subir las cosas y como que no afectará mucho, digamos, o no nos cogerá de golpe esa alza de precios por la subida de combustibles o focalización de combustibles, como quieran llamarlo? Realmente, económicamente, el hecho de que el día de que haya de $2 en vez del $1 realmente no afecta en nada, porque en el Ecuador hay una cantidad específica de dinero en la economía y esa economía puede estar, y esos dólares pueden estar fraccionados solo en billetes de 1, o solo de 20, o solo de $2. Realmente económicamente, y como te digo, no tiene ninguna afectación. Lo que sí causa, realmente, ¿qué te digo? No sé si vergüenza ajena, es de entender que aquí en el Ecuador tratemos de ver eso como un logro más del gobierno actual y que hayan autoridades como la gerente del Banco Central que haga un evento para un lanzamiento de un billete. Sí. Un billete que ni siquiera es propio. Claro, y es un billete que existe desde hace años, ¿no? Porque el billete de $2 en la economía estadounidense tiene que tener más de 3 décadas, por lo menos. Yo me acuerdo que yo tenía ese billete ahí en la billetera cuando era joven.
y era para llamador, me acuerdo, un tío me regaló alguna vez. Por lo menos tiene 3 décadas claro. en Estados Unidos circulando el billete de $2, no es ninguna novedad. Y bueno, creo que ahí, ante la falta de qué comunicar, bueno, comuniquemos cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, yo te digo, porque yo sí viví la economía sucretizada, y me acuerdo que hubo una temporada ya desde el gobierno de Sisto que empezaban a desaparecer los billetes. Entonces desaparecía el de 5, entonces lo que costaba 5 ya costaba 10. Entonces, hay un efecto de redondeo que sí es interesante explicarlo así, pero para que exista un efecto de redondeo sobre la economía debería haber una cantidad igual o mayor de billetes de $2 que el de $1, para que realmente ya en la comercialización diaria realmente pueda haber un efecto especulador. Yo no lo veo actualmente realmente, y de hecho no he visto el billete circulando. Sí, no está todavía. No sé si tal vez de pronto sigue en la billetera de la gerente del Banco Central, pero realmente no lo he visto, y no creo que llegue a tener ese impacto como para hacer el redondeo que a muchas personas les preocupa, ¿no? Te saco el billete 1 y ahora todo va a valer $2. No, realmente eso no va a pasar. O sea, no va a haber ese efecto de redondeo. Por eso digo, sinceramente, yo sí creo que cuando salgan y ya le circulen a ese billete, capaz que todo empieza a costar $2. Bueno, ¿qué otra cosa tendrá el gobierno en mente, digo yo, para tomar medidas o que le esté exigiendo el Fondo Monetario? Porque se ha hablado mucho de las reformas laborales, y eso todavía no pasa en la Asamblea, y creo que no va a pasar tampoco, porque no creo que se arriesguen en un año electoral a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Tu percepción es correcta. El escenario realmente, ¿qué es lo que hace complejo este año? Es justamente ya los cálculos políticos de las distintas bancadas, ¿no? Y aquí ya no me refiero solamente al gobierno nacional versus la oposición como tal, sino ya vemos partidos como Creo que se desmarcan o tratan de desmarcarse totalmente del muerto que han generado para tratar de sacar algún rédito. Aunque Guillermo Lasso dice que siempre ha sido oposición, ¿no? Eso es lo que él puede decir, pero realmente las decisiones ya en el tema legislativo marcan la diferencia, y ahí es importante, siempre recalco yo el tema de la información, porque ahí tú vas desenmascarando este tipo de discursos, ¿no? Como el que quieran desmarcarse hoy del gobierno cuando es evidente que los últimos 3 años han cogobernado con ellos. Cuando el primer vicepresidente de la Asamblea es de Creo, valga la redundancia, creerle al señor Lasso que no tenía un acuerdo más allá del tema legislativo. Que aparte también está padrinando al ministro de Finanzas, ¿no? Por supuesto, claro. Es parte de las decisiones que han impulsado desde la parte de Creo, y que hoy por hoy vemos que nos afectan, ¿no? Nos han afectado porque el plan de gobierno que colocó el presidente Moreno en el país no es el plan de gobierno con el que ganó, sino el plan de gobierno más bien de Guillermo Lasso y todo su esquema, entre comillas, neoliberal, como te digo. Yo no lo catalogo nunca como neoliberal como tal, porque creo que sería menos, nos afectaría menos si fuera así. Creo que, como te digo, para mí este es un esquema más de saqueo, más de un tema de reparto, que se evidencia en la propia gestión. Hospitales sin insumos, reparto de hospitales por el tema de asambleístas, y hay denuncias corriendo por todos los medios. Ya se aceptó también la denuncia. Tenemos un sistema médico muy golpeado. Totalmente. Tenemos una economía en el desempleo muy golpeada, un aparato, digamos, el BIES ya se comienza a ver afectado, el IES se comienza a ver afectado, proyectos emblemáticos, por ejemplo, el otro día, el tema de los infocentros. Ahora ya se escucha que va a haber o que vamos a quitar los infocentros del país, lo cual sería perjudicioso o perjudicial para 800 parroquias rurales que se benefician actualmente de la cobertura y del internet y del acceso al internet que generan los infocentros. Pues eso contradice a las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, pues, que dice que inclusive ya no necesitamos ir al médico, sino todo es en línea, virtual. Y la cobertura en la ruralidad realmente es algo que creo que las autoridades tienen que entenderlas muy bien antes de tomar decisiones. Y yo pienso acerca del tema y de las declaraciones del ministro, que realmente él tiene que informarse de una mejor manera antes de hacer estas declaraciones y antes de promover proyectos que tal vez nos van a llegar a afectar en el tema de la cobertura que se ha ganado durante estos años, ¿no? Recordemos que el Ecuador es uno de los 5 países con mayor conectividad y con alcance de conectividad en Latinoamérica. Entonces, y eso se ha logrado a través de inversiones
de CNT como la Corporación Nacional y el ente público que se encarga de este tema, y de muchos esfuerzos del gobierno, porque por socializar y por democratizar el acceso al Internet, que eso es súper importante entenderlo también. Pero como te decía, regresando al punto, vemos que todo esto se va golpeando, y todo esto se va desgastando en función de intereses particulares y en función de ciertos grupos que quieren sacar provecho del tema. La reforma laboral, a mí en particular, me parece que es algo que va a causar mucho conflicto, porque hay un componente muy alto de cálculo político sobre eso. Por eso creo que toda esta demora en enviarla, hoy escuchaba en la mañana al presidente de la Asamblea decir que si no la envía el gobierno, ellos van a proponer, porque ya se ha demorado tanto que realmente tienen que sacar algún insumo, porque recordemos también que esa comisión es de las que menos ha trabajado legislativamente. Sí, porque tuvieron conflictos para conformarse y todo eso. Entonces, y hoy por hoy, de hecho, la que preside la comisión tiene ya un enjuiciamiento por el tema de cargos, de gestionar de cargos. Entonces, realmente resulta muy incierto cómo vayan a hacer todo el manejo de la comisión. No me sorprendería que el día de mañana tengamos una comisión itinerante, opcional, para manejar este tema de los trabajadores, que realmente sería algo que también dejaría aún más golpeada la poca credibilidad y la imagen tan baja que tiene la Asamblea ya actualmente, ¿no? Sí, porque inclusive ahora recibimos amenazas los periodistas solamente por preguntar si es más importante declararle al Chimborazo la montaña más alta o dedicarse a las reformas laborales, por ejemplo, ¿no? Sí, te digo la verdad que la agenda de la Asamblea ha dejado una deuda muy grande y con lo que realmente son las necesidades. Tiene, yo creo que la misma desconexión el gobierno y la Asamblea con los problemas que aquejan a la ciudadanía, ¿no? Entonces, mientras la ciudadanía quiere entender cómo van a mejorar el empleo, cómo mejoramos la crisis económica y cómo mejoramos el tema de inseguridad, entonces en la Asamblea hablamos del Día de la Carne, del Día del Huevo, del Chimborazo como el día más alto, y eso es una deuda, es realmente algo que deja mucho que desear de una Asamblea de la cual se espera normalmente algo, digamos, medianamente aceptable. Medianamente aceptable, y es por eso que en este año electoral se va a poner bastante interesante el tema de la conformación de la Asamblea que venga para el 2021. Sí, mira, yo creo que este año vamos a ver mucha convulsión en el tema de las decisiones. Estas mayorías móviles que van a comenzar a operar de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los beneficios de cada una de sus decisiones, realmente dan un panorama de poca gobernabilidad al gobierno. Y entendiendo eso, también creo que es parte de la conciencia ciudadana entender ya los perfiles de la gente que queremos que legisle en el 2021. Entender cuáles deberían ser los parámetros para elegir legisladores que realmente nos representen y que entienden realmente las necesidades que está sufriendo el pueblo y que actúen sobre esas y no sigamos hablando de la montaña más alta y colocándola en la agenda. Claro, y la capital, ¿no?, de la carne, por ejemplo. Sí. Preocupémonos por el tema de los TBIs, de la focalización de los subsidios y todo lo demás. Muchísimas gracias, Adrián, por haber asistido a esta invitación. Siempre las puertas abiertas acá en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a las personas que hacen sus comentarios. Nada más hacer la aclaración de que, a ver, nosotros tenemos una visión de los hechos, de lo que está pasando. Nos piden argumentos técnicos, nos piden argumentos, dice, para poder discutir esto. Los tenemos, ya está demostrado. He repreguntado al invitado, los ha dado. Entonces, el problema de nuestra ciudadanía es que muchos se han encerrado en el tema de que si no se insulta al anterior, porque yo no les digo ya el apellido porque yo creo que ya está demasiado nombrado en todos los medios. Si no se le culpa al anterior, entonces ya no vale la entrevista, ya no vale el medio. Entonces, mil disculpas, pero nosotros tenemos que ver objetivamente lo que realmente va a pasar y lo que puede pasar con nuestro país. Y sí nos preocupa, y nos preocupa bastante. Así que bienvenidos todas las críticas, como siempre, pero hay que hacer siempre las aclaraciones. Muchísimas gracias nuevamente, Adrián, y muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos más tarde, ya con el análisis semanal del doctor Augusto Tandazo a las 6 de la tarde. Muchas gracias, César. Hasta pronto. Gracias también.